Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Castillo Hurtado. Soy abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y también realicé una especialización en Derecho Civil en la Universidad de Ibagué. Actualmente, pues, estoy cursando la maestría en Derecho Constitucional y Legislación Colombiana. Y pues el día de hoy quisiera compartir un poco sobre mi proyecto de investigación, el cual su nombre es el impacto de la cadena perpetua en el sistema penal colombiano. Este, este proyecto de investigación pues tiene un enfoque sobre pues, la efectividad de la condena y la viabilidad en Colombia en cuanto a ante la prisión perpetua, ¿sí? Cadena perpetua, prisión perpetua. Primero tenemos que hacer un abrebocas, ¿sí? Entendiendo de que el artículo 34 de la Constitución Política establece que la prisión perpetua en Colombia pues no puede existir. Y para el año 2020, em, los legisladores en Colombia, mediante la ocurrencia de unos sucesos y digamos que con un poco de populismo, decidieron iniciar una reforma a la Constitución para poder integrar esto a nuestro ordenamiento jurídico y pues más especialmente a la parte penal, ¿sí? Em, Como les venía diciendo, el artículo 34 de la Constitución Política pues prohíbe las penas de destierro, la prisión perpetua y la confiscación. Y como para dar un significado, la prisión perpetua, pues es una pena de prisión que es de carácter indefinido, ¿sí? O, mm, o de por vida, pues, de la persona que fue judicializada, ¿sí? Em, Hay que aclarar que la Constitución política, además de que, pues, lo dicta en su artículo 34, em, también está respaldada por unos principios constitucionales. Y dentro de eso está la resocialización de la persona condenada. Esto en pocas palabras lo que se quiere decir es que cuando en Colombia se dicta algún tipo de sentencia condenatoria a un ciudadano, no solamente se busca de que pague por su crimen, sino que pues también esta prisión tiene un efecto que busca como que esta persona pues se pueda resocializar y pueda volver otra vez cuando sea su momento a la libertad y pues en ese orden de ideas intente volver a ser un ciudadano de bien, pues como lo decimos, o un ciudadano que acate el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, este principio, el tema de la prisión perpetua, ¿sí? O del destierro, o de la confiscación, pues va en contravía de estos principios constitucionales, porque digamos que una prisión perpetua, pues lo único que busca es encerrar a una persona y que pues, no esté más en las calles, por decirlo así, lo que, lo que no tiene ninguna una función social, es más bien eh, un castigo. Em, Mediante el acto legislativo 01 del 2020, se reformó el artículo 34 de la Constitución y entonces lo que hizo la reforma fue como quitar este pedacito em, de prisión perpetua, ¿sí? Y asimismo, entonces en Colombia, mediante la ley 2098 del año 2021, se legisló la pena de la prisión perpetua revisable, ¿sí? Que pues la prisión perpetua revisable
em, era una pena privativa de la libertad, pues, digamos que carácter, como lo veníamos diciendo, de carácter definitivo, o pues de un tema indefinido hasta que durara la vida de la persona, pero que buscando como no violentar ese principio de, de la resocialización de la pena. Entonces lo que hizo fue que presentó mediante esta ley 2098 la posibilidad de que esta cadena perpetua que en inicio se le diese a alguien pudiese ser revisada, para que si en caso tal de que por medio de los trámites, em, esta persona se lograba determinar que tendría como un efecto ya de resocializado, o que ya no fuese a representar como un problema para la sociedad, pues se le podría permitir su libertad condicionada. ¿Sí? Em, Eso sí, bueno, digamos que esta prisión perpetua tenía un mínimo para, para cumplir en años. O sea, se hablaba de 25 años, el mínimo para que una persona se pudiese revisar su situación jurídica y social, y de asimismo se pudiese determinar si esa persona continúa o continuaba pagando su prisión perpetua, o por el contrario, pues podía de pronto acceder a algún tipo de libertad. Em, bueno, justificación y tensión sistemática. Em, pues como se lo había mencionado anteriormente, em, pues lo que se busca en ese trabajo de investigación es cuestionar como la viabilidad, ¿sí? De tener pues personas en todo lo que les quede el resto de vida en una prisión, viéndolo por la manera económica, y también cómo esto va a impactar en el sistema penitenciario en Colombia, porque pues tenemos altos índices de sobrepoblación en estos centros de reclusión. El juicio el eje axial de la dignidad humana, ¿sí? Entonces, la prisión perpetua, como anteriormente lo estaba, mm, se manifestó, es que pues, se había modificado su artículo 34 de la Constitución Política, y por medio del acto legislativo y la ley 2098, pues se había introducido esto a nuestra legislación colombiana. Y gracias a la Corte Constitucional, en sentencia C-291/2021, entró a determinar si este acto legislativo 01 tenía un carácter constitucional o de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico en Colombia, ¿sí? Em, Como les venía comentando, lo que trataba el acto legislativo 01, em, lo que buscaba esto era generar, establecer que se podía dictaminar la prisión perpetua revisable para personas que cometieran los delitos contra menores de edad, em, a homicidio doloso, accesos carnal violento y secuestro contra menores de 18 años. Y por otra parte, la ley 2098/2021 era la norma que reglamentaba este acto legislativo. Em, entonces, pues digamos que esto, pues su propósito, pues era, según garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso. Estos delitos
eran pues específicos y se aplicaba para crímenes contra menores de 18 años o pues menores de edad, ¿sí? Em, y tenía como para la revisión, establece como los criterios y los plazos para el proceso de resocialización de la persona condenada. Y pues como anteriormente les había comentado, debía cumplir 25 años de prisión efectiva antes de poder solicitar esta revisión de su pena. Para establecer los criterios, se analizan los aspectos como de comportamiento que tenía esta persona en los centros penitenciarios, participación en programas de resocialización y pues qué riesgos había de que si esta persona volvía o no volvía pues a su libertad. Entonces pues esto era más o menos lo que establecía el ordenamiento jurídico pues cuando ingresó esta ley a Colombia. Venía diciendo en cuanto a los objetivos de la Corte Constitucional y de la Constitución política, pues tenemos de que primero la cadena perpetua pues va en contra de la dignidad humana y pues no cumple con un efecto de resocialización porque pues una cadena perpetua lo que hace es encerrar a una persona, ¿sí? Pues de manera indefinida y pues no genera ningún efecto de resocialización, que es lo que busca la condena aquí en Colombia, ¿sí? Lo que considera la Constitución política es que si bien pues una persona comete algún delito y pues tendrá que pagarlo con prisión, pues también es cierto de que, como decimos nosotros coloquialmente, pues todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y pues tiene derecho a como a resarcir los daños que hizo, ¿sí? No solamente se puede resarcir con dinero, sino que también se puede hacer con conductas, con ser un mejor ciudadano, cosa pues que pues es difícil de aplicar con la prisión perpetua. Em, bueno, algunos inconvenientes, ¿sí? De esta política criminal. Pues primero tenemos una ineficacia y populismo, ¿sí? Porque pues realmente pues es una herramienta que se utilizó como porque digamos que alguna parte de la sociedad la estaba pidiendo. Entonces pues como que dijeron como que esto era algo que el pueblo estaba pidiendo y pues que el pueblo era el que mandaba. Pero no se detuvieron a pensar en que realmente pues esta condena, o sea, no iba a cambiar nada, porque pues está completamente demostrado bajo estudios que una persona o por lo menos una sociedad no deja de realizar algún delito solamente porque las penas se aumenten, ¿sí? O la sanción se aumente. Porque pues como esto tenemos en ejemplo, pues por nombrar Estados Unidos, que en algunos estados hay prisión perpetua y hasta pena de muerte. Y esto no quiere decir que las personas allá no cometan delitos contra menores de edad, no existan algún tipo de homicidios o bueno, cosas contra este grupo específico o contra cualquier persona, porque pues allá también se contempla para muchas otras cosas. Además de esto, pues debía haber una viabilidad económica. Yo creo que fue un estudio que no se hizo en el momento en que se pensó en aprobar esta ley, porque pues esto genera una carga para el Estado inmensa. Sí, por ejemplo, esta estadística que tenemos acá es del año 2023
donde decía que el costo de un recluso en Colombia, de cada uno anualmente, son 31 millones de pesos, ¿sí? Y un poquitico más. Em, y pues imagínense una persona que, no sé, haya cometido el delito a los 18 o 20 años y que esta persona pues viva hasta los 70 80 años, pues va a ser una carga increíble para el Estado y como anteriormente se menciona, pues además de que va a generar más sobrecongestión en Colombia, ¿sí? Y aquí vamos pues al ítem 3 que habla sobre el hacinamiento carcelario que en Colombia está en el 21,53 de sobrecupo. Es decir, ya está el 100% de los cupos previstos en cualquier lugar o cualquier centro de carcelario en Colombia y tenemos un 21,53 más. Sí, y pues esto va seguramente en aumento y pues obviamente teniendo personas que van a poder durar toda la vida en un centro carcelario, pues no me quiero imaginar pues hasta qué punto podría llegar. Y pues obviamente también íbamos a tener mucha más congestión judicial porque pues al no terminar nunca un proceso, porque pues iba, además de que el juez tenía que realizar todo el tema del juzgamiento de la persona, sí, todo el tema del proceso pues iba a tener, además de esto, otra carga más, que era determinar si cuando estas personas comenzaran a cumplir los términos que establecía la ley para su revisión, entonces ya le tocaba al juez ponderar si estas personas sí podían, no podían salir, y si no podían salir, pues obviamente pues tenían que decir el motivo, el por qué y, pues, o sea, esto se iba a formar pues, claro, una persona con una cadena perpetua y pues todo el tiempo iba a querer que le revisaran su condición actual. Eh, por ejemplo, aquí están las cifras del año 2021-2023, ¿sí? Un preso costaba 31.600.000 pesos de manera anual. Y pues acá hay un estimado, ¿sí? Una persona de 18 años con una esperanza de vida de 70 o más años, pues sacando aquí un pequeño cálculo, pues más o menos iba a costarle al Estado 1.963 millones de pesos solamente por vivir ahí. No estamos hablando de que si esta persona enferma, pues sí, porque todavía pasa que esta persona enferma o tiene algún otro tipo de problema, pues el Estado es el que tiene que cubrir todo. Entonces, pues de pronto quizás estas cifras hasta pueden ser más altas. Bueno, la sentencia 294 del año 2021, ¿sí? C 294, en la cual declaró eh, inexequible el acto legislativo número 01 del 2020, que pues ya anteriormente estábamos hablando de él, que fue el que buscó implementar la prisión perpetua y pues que por medio de este acto legislativo se modificó el artículo 34 de la Constitución. La razón principal de la Corte em, para que se declarara inconstitucional fue la sustitución de la Constitución em, al efectuar el eje axial de la dignidad humana y que es pues, un pilar del ordenamiento jurídico colombiano. Según pues, la Corte Constitucional, la prisión perpetua reemplaza los principios fundamentales del Estado Social de Derecho y pues excede como los límites de poder reformar la constitución política. Porque pues claro, o sea, aquí se está viendo otra vez lo que anteriormente comentábamos, se ve afectada la dignidad humana, la resocialización de las condenas y la finalidad preventiva de la pena. Además de esto, dentro de la sentencia de la Corte, pues también manifiesta pues de que Colombia, además de la constitución política, pues hay un bloque constitucional y hay unos acuerdos internacionales que están firmados y ratificados por Colombia. Y dentro de eso está pues la declaración de los derechos fundamentales.
y la cual pues impide este tipo de tratos y condenas en contra de, de un ser humano. Luego de esto, pues tenemos la sentencia C-155/2022, pues que esta sentencia pues ya declara también inexequible la ley 2098/2021, que era la que regulaba todo lo que se había introducido en el ordenamiento jurídico por el acto legislativo número 01/2020. Y pues obviamente esta declaración de inexequibilidad pues va respaldada porque pues al ya no tener un sustento normativo, entonces pues hay un principio de jerarquía normativa, el cual no puede desarrollar una norma constitucional inexistente, ¿sí? Entonces pues al no haber em, el soporte constitucional, pues esta ley no tendría ningún sentido en el ordenamiento jurídico porque pues ya no iba a tener como un soporte para poder desarrollarse. Bueno, ahora hablemos pues un poco del objetivo de esta investigación, la cual pues como objetivo general pues busca determinar la supresión de la prohibición de la prisión perpetua revisable, determinar que lo inviable y lo incompatible que es con el modelo de Estado social de derecho y los estándares de derechos humanos, ¿sí? Internacionales de derechos humanos, pues que ya lo había comentado anteriormente, ¿sí? Entonces, la parte de los objetivos específicos, hay que analizar el conflicto constitucional entre la prisión perpetua revisable y la dignidad humana, identificar las barreras sociales, políticas criminales y económicas, pues porque cada vez que el Estado hace este tipo de legislaciones debe considerar un montón de variables, ¿sí? A qué población está afectando, entender cuáles son las problemáticas, por qué se está generando este tipo de cosas y no solamente legislar como em, porque le consideran o porque ellos parecen que pues, el país debe funcionar de una manera. Evaluar los riesgos sistemáticos de la implementación de la prisión perpetua revisable y examinar jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional e instrumentos de derecho internacional humano. La metodología tiene un enfoque jurídico dogmático. Esta investigación es de tipo explicativa, utilizando un enfoque sistemático y deductivo centrado en el análisis de las normas, instituciones y principios jurídicos. Em, La parte del tipo de enfoque tiene que ver con lo jurídico, dogmático y axiológico, el análisis de la fuente normativa, documentales con método de deducción, ¿sí? Y una parte que es un tipo explicativo, pues que ya se estaba hablando, que es ilustrar el panorama de la prisión perpetua para determinar su idoneidad y conformidad con la Constitución política. El corpus de análisis y recolección de información. Pues principalmente las fuentes normativas que tenemos, que es el artículo 34 de la Constitución Política, el acto legislativo 01 de 2020, el cual modificó el artículo 34, la ley que lo reglamentó, viene siendo el artículo, perdón, la ley 2098 de 2001. Está la fuente jurisprudencial que pues obviamente tenemos como pilares en este trabajo de investigación la sentencia C-294/2021 y la C-155/2022 de la Corte Constitucional y también pues tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Además de eso, pues hay fuentes doctrinales y empíricas, como la de derecho comparado, que era lo que mencionábamos antes, cómo van los países que tienen esta implementación, si les funciona o no les funciona. Datos económicos y sociales, porque pues no solamente es pensar en que si esto funciona o no funciona, sino que el Estado sí puede asumir o no esta carga económica, ¿sí?
Los criterios para la selección de las fuentes, pues hay una parte que pues la inclusión o lo que deberíamos tomar para esto, que son artículos y publicaciones teóricas con revisión sistemática, estudios en inglés y en español, aunque pues también no se descarta que pueden haber otros en otros idiomas. Em, Publicaciones entre el año 2005 2023, que es más o menos hasta donde van como estas sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí? Y pues mirar como trazar como un tiempo para determinar a ver cómo funciona esto en el mundo, no solamente aquí en Colombia. Autores con mayor trayectoria en derecho penal y constitucional, y pues obviamente hay que excluir publicaciones duplicadas, estudios publicados en otros idiomas, aunque pues siento yo que de pronto también se puede tener en cuenta otros idiomas, estudios publicados antes de 2005 pues porque ahí hay como un límite, y autores con pocos registros o menores trayectorias. Em, Esto ha sido toda la presentación. Em, Espero que haya sido, me han comprendido. Pues este proyecto de investigación igual todavía tiene información que consultar. Y pues también lo que tengo que decir en cuanto a este proyecto de investigación es que tiene también unas partes que tienen que ver con la política en Colombia. Porque pues como en todas estas decisiones de derecho, pues hay personas que consideran que sí debe existir y otras que no, la cadena perpetua o pues hasta otras condenas como es la pena de muerte. Em, pero lo que yo busco en este proyecto de investigación es establecer si esto sí es viable en el país y no, y pues obviamente como abogado pues busco también tener el sustento jurídico, pero también me gusta saber la viabilidad de los proyectos, porque como decimos nosotros en Colombia, cuando usted lee la Constitución vivimos en un paraíso, pero cuando salimos a las calles nos damos cuenta que estamos lejos de ese paraíso y que normalmente las leyes y el espíritu de la ley como tal son muy, muy bonitos, mm, pero también nos tenemos que poner a pensar em, todas las cargas que tiene este país y que si podemos o no asumir esas otras cargas. Em, Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias.